Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el epicentro de los romances prohibidos, los giros argumentales inesperados y los secretos mejor guardados de la televisión turca. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que está literalmente incendiando las redes sociales, un debate que está dividiendo a los fans y un misterio que involucra a dos de las estrellas más rutilantes del firmamento turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque la temperatura va a subir. Vamos a desentrañar una controversia que gira en torno a un objeto aparentemente inofensivo, pero que en realidad es un detonador de emociones y especulaciones: un collar. ¿Un simple collar? No, amigos, no. Este no es un collar cualquiera. Se rumorea, se susurra, se vocifera que este collar tiene un significado oculto, un mensaje subliminal, una conexión con el pasado y, quizás, un presunto desprecio hacia la bellísima Hande Erçel. Vamos a analizarlo todo: el contexto explosivo, las acusaciones de desprecio, la historia secreta del collar, las pruebas fotográficas, las reacciones desmesuradas de los fans y, por supuesto, las teorías conspirativas más descabelladas que circulan por Internet. Y como siempre, al final del vídeo quiero saber sus opiniones. ¿Te am Kerem? ¿Te am Hande? ¿O quizás te am collar? Dejen sus comentarios más abajo. Pero antes de sumergirnos en este volcán de drama, no olviden suscribirse al canal. Aquí encontrarán todo, absolutamente todo, sobre sus series turcas favoritas, noticias de última hora, chismes jugosos, análisis profundos, predicciones atrevidas y mucho, mucho más. Así que, ¿a qué esperan? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ni un solo segundo de esta locura turca. Bien, entremos de lleno en el meollo del asunto. El centro de esta tormenta mediática es, como ya les adelanté, un collar. Un collar de diseño minimalista, elegante y sutil, pero al parecer cargado de simbolismo y recuerdos. Los rumores alimentados por las redes sociales y los foros de fans apuntan a que este collar fue un regalo que Kerem Bürsin le hizo a Hande Erçel durante su relación, un romance que, como todos lamentamos, llegó a su fin hace algún tiempo. La chispa que encendió el fuego fue la filtración de fotos y vídeos en los que se ve a Kerem luciendo un collar sospechosamente parecido. Algunos fans, armados con zooms digitales y una determinación digna de un detective del FBI, aseguran categóricamente que es el mismo collar. Y aquí, damas y caballeros, es donde la tragedia griega se encuentra con el culebrón venezolano. La acusación principal, lanzada con la furia de un volcán en erupción, es que Kerem, al seguir usando el collar, está faltando al respeto a Hande, reabriendo heridas del pasado que deberían estar cicatrizadas, o peor aún, que lo utiliza como una especie de provocación para generar titulares y mantenerse en el candelero. Los fans de Hande, leales hasta la médula y protectores como leonas, no han tardado en alzar la voz y expresar su indignación en todas las plataformas digitales imaginables. Hashtags furiosos, comentarios incendiarios y peticiones online exigen una explicación y, quizás, una disculpa pública. Pero, ¿es realmente tan grave? ¿Existe un desprecio real detrás de todo este embrollo, o simplemente se trata de una interpretación exagerada, una paranoia colectiva alimentada por la nostalgia y la frustración? Vamos a desenredar esta madeja de suposiciones y tratar de llegar al fondo de la verdad. Antes de sumergirnos en las acusaciones y las reacciones, hagamos un breve repaso a la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su romance, como un guión de telenovela escrito por los dioses, floreció durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkapm, una comedia romántica que conquistó corazones en todos los rincones del planeta. La química entre ellos era innegable, palpable, casi podía tocarse a través de la pantalla. Su relación, inicialmente un secreto a voces, se hizo pública y se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo del espectáculo turco. Sus apariciones públicas eran portadas de revistas, sus mensajes cariñosos en redes sociales eran analizados al milímetro, y sus muestras de afecto eran celebradas como goles en la final del Mundial. Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas moderno, la encarnación del amor verdadero, a ojos de sus fans. Sen Kalkapm, para aquellos que vivieron en una cueva durante el último par de años, es una serie que narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu indomable que odia con toda su alma a Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto con un corazón de piedra. Por una serie de giros del destino dignos de Shakespeare, se ven obligados a fingir un compromiso para beneficiar sus respectivas carreras. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, pronto se transforma en algo mucho más profundo, complejo y, por supuesto, apasionado.
La serie, una mezcla explosiva de humor, romance, drama y clichés turcos, se convirtió en una de las producciones turcas más exitosas de los últimos años, catapultando a la fama internacional a sus protagonistas y generando una legión de fans obsesionados con su relación dentro y fuera de la pantalla. Era inevitable, casi predecible, que la química traspasara la pantalla y se convirtiera en una historia de amor real. Sin embargo, como en toda buena telenovela, la felicidad no podía durar para siempre. Después de un tiempo y para consternación de sus seguidores, Kerem y Hande anunciaron su separación. Los motivos nunca fueron del todo claros, envueltos en un halo de misterio y especulaciones. Se habló de diferencias irreconciliables, presiones laborales insoportables, agendas incompatibles y, por supuesto, la sombra de terceros en discordia. La ruptura, como era de esperar, causó un tsunami de tristeza y decepción entre sus fans, que aún albergaban la esperanza de verlos juntos para siempre, caminando hacia el altar y formando una familia numerosa. Y es precisamente este sentimiento de pérdida, esta añoranza por un amor que ya no existe, lo que alimenta aún hoy la polémica del collar. Pero volvamos al epicentro de la tormenta, ¿el collar? ¿Es realmente el mismo collar que Hande lució en el pasado? Aquí es donde la investigación se pone digna de Sherlock Holmes. Algunos fans convertidos en expertos forenses digitales han realizado un análisis exhaustivo de fotos y vídeos, comparando el collar que Hande exhibió con orgullo en el pasado con el que Kerem ha estado usando recientemente. Han examinado el diseño con lupa, el tamaño con precisión milimétrica, los detalles con ojo de águila y hasta la forma en que la luz se refleja en cada cuenta. La conclusión de algunos, defendida con la vehemencia de un abogado defensor, es que sí, se trata del mismo collar. Otros, en cambio, argumentan que es simplemente un collar muy similar, pero no idéntico, una réplica casi perfecta pero no original. Los más escépticos incluso sugieren que podría tratarse de una simple coincidencia, un collar de diseño popular que ambos actores pudieron haber adquirido por separado. La verdad es que sin una confirmación oficial por parte de Kerem o Hande, es imposible saberlo con certeza. Podría ser el mismo collar, podría ser uno parecido, o podría ser simplemente una alucinación colectiva. Pero la duda está sembrada, la semilla de la controversia ha germinado, y como suele ocurrir en estos casos, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde se libran encarnizadas batallas campales. Las reacciones de los fans han sido de todo tipo, desde la indignación visceral hasta la defensa apasionada, pasando por la indiferencia olímpica y el sarcasmo mordaz. Algunos se sienten profundamente ofendidos por lo que consideran una falta de respeto imperdonable hacia Hande. Creen que Kerem, por caballerosidad, por decencia, por respeto al pasado, debería haber guardado el collar en el fondo de un cajón, o al menos, no usarlo en público para evitar reabrir viejas heridas. Otros, sin embargo, defienden a Kerem con uñas y dientes y argumentan que tiene todo el derecho del mundo a usar lo que le plazca, y que no hay ninguna intención maliciosa en ello. Algunos incluso sugieren que si realmente es el mismo collar, podría ser una forma sutil de recordar los buenos momentos que vivió con Hande, un gesto nostálgico y romántico, un tributo silencioso a un amor que fue real. También hay quienes ven todo esto con una mezcla de humor y resignación y lo consideran una simple anécdota, una muestra más de la obsesión enfermiza de los fans. Creen que están exagerando la situación, que no hay que darle tanta importancia a un simple accesorio, y que Kerem tiene cosas más importantes en las que pensar que en complacer a sus ex seguidores. Pero como sabemos en el mundo de las series turcas, todo se magnifica, cada detalle se convierte en una prueba irrefutable, y cualquier pequeño gesto puede desatar un escándalo de proporciones épicas. Más allá del collar, este incidente nos revela algo importante sobre la cultura fan y la compleja relación entre los artistas y sus seguidores. Los fans se sienten profundamente identificados con sus ídolos, los ven como modelos a seguir, los idealizan y se involucran intensamente en sus vidas personales. A menudo proyectan sus propias expectativas y deseos en ellos, y se sienten decepcionados, traicionados o incluso engañados cuando las cosas no salen como esperaban. Además, este tipo de polémicas demuestran el poder ilimitado de las redes sociales para amplificar cualquier rumor, distorsionar la realidad y convertir una simple especulación en una verdad irrefutable. Un comentario malintencionado, una foto manipulada o un vídeo editado pueden generar una ola de reacciones incontrolables y convertirse en un tema de debate a nivel mundial, afectando la reputación y la salud mental de los artistas involucrados. Los artistas, por su parte, tienen que ser extremadamente cuidadosos con lo que publican o hacen en público, ya que cualquier cosa puede ser interpretada, malinterpretada y utilizada en su contra.
convirtiéndose en una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento. Pero no todo es drama y controversia en el fascinante mundo de las series turcas. También nos regalan momentos de alegría, emoción, inspiración y puro entretenimiento. Y hablando de series exitosas, no podemos dejar de mencionar Aşk 101, una serie juvenil que causó furor en Netflix y conquistó a una audiencia global. Aşk 101 cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos, marginados y rebeldes que se unen para evitar que su profesora favorita sea trasladada de colegio. Para ello planean una estrategia audaz y arriesgada, emparejarla con el nuevo entrenador de baloncesto. La serie aborda temas universales como la amistad, el amor, la rebeldía, la importancia de la educación y la búsqueda de la identidad, con un tono fresco, divertido y emotivo que conecta con el público joven. Otra serie que vale la pena destacar es Mucize Doctor, un drama médico conmovedor que ha tocado el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Mucize Doctor narra la historia de Ali Befa, un joven cirujano con síndrome de Savant, una condición que le otorga habilidades extraordinarias en el campo de la medicina pero que también le dificulta la comunicación y la socialización. A pesar de sus dificultades, Ali es un genio incomprendido que lucha contra los prejuicios y la discriminación para demostrar su valía y salvar vidas. La serie, una adaptación de la exitosa serie coreana Good Doctor, es una lección de empatía, superación personal y la importancia de aceptar y valorar la diversidad. Y si hablamos de dramas históricos épicos, no podemos olvidar Muteşem Yzyl, una superproducción que recrea la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos e influyentes del Imperio Otomano. La serie, ambientada en el siglo XVI, nos sumerge en un mundo de intrigas palaciegas, conspiraciones, batallas sangrientas, romances apasionados y traiciones imperdonables. Muteşem Yzyl es una serie visualmente impresionante, con un vestuario deslumbrante, una escenografía espectacular y una banda sonora épica que te transporta a otra época. Fue un éxito arrollador en Turquía y en el mundo, abriendo las puertas a otras producciones históricas turcas y consolidando el género como uno de los más populares y rentables. Ahora, volviendo a nuestro tema principal, la polémica del collar de Kerem Bürsin y Hande Erçel nos recuerda que a pesar de la fama, el éxito, el glamour y la adoración de los fans, los artistas también son seres humanos con sentimientos, emociones, recuerdos y experiencias personales. Y que a veces un simple accesorio, un objeto aparentemente insignificante, puede convertirse en un símbolo poderoso de un pasado que aún resuena en el presente, generando controversias, desatando pasiones y revelando las complejidades de las relaciones humanas. En resumen, amigos míos, hoy hemos analizado a fondo la polémica del collar que ha involucrado a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado las acusaciones, las reacciones de los fans, el contexto de su relación, las posibles interpretaciones y las implicaciones de este incidente en la cultura fan. También hemos hablado de otras series turcas exitosas que merecen ser vistas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado informativo, entretenido y provocador. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem Bürsin ha faltado al respeto a Hande Erçel al usar el collar? ¿O creen que es una simple coincidencia? ¿O quizás una estrategia de marketing? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por su apoyo incondicional y por seguir mi canal. Recuerden que aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas. Así que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, amantes de las series turcas. Que la pasión turca los acompañe.